Bueno, vamos a armar nuestro circuito mixto. Ponemos acá circuito mixto. Ya, ya. Para hallar nuestro circuito mixto tenemos que obviamente tener un voltaje que es de 12 voltios. Pondremos acá 12 voltios, ¿ya? ¿Ya? Vamos a dibujar nuestro circuito mixto. Acá tenemos una resistencia que va a estar en serie con los paralelos de nuestro circuito. ¿Ya? Acá tenemos una resistencia que está en paralelo. Acá tenemos, acá tenemos otra resistencia que está también en paralelo. Y obviamente acá otra resistencia en paralelo. Entonces todo esto lo cerramos. Listo. Listo. Este es un circuito mixto. Un circuito mixto llamamos porque está en serie con lo paralelo. ¿Ya? Entonces, primero, para poder hallar nuestra resistencia equivalente, tenemos que hallarlo primero en lo paralelo y luego en lo serie. ¿Ya? Entonces, para esto hay que dibujar o hay que escribir, bueno, hay que poner nuestras resistencias, ¿ya? Acá tenemos, ya, en esta resistencia lo pondremos que es de 10 ohmios, ya. En esta resistencia de acá ponemos que sería de 15 ohmios, ¿ya? 15 ohmios. Acá pondremos que sea de 10 ohmios también, ¿ya? 10 ohmios y acá pondremos que sea de 30 ohmios. 30 ohmios. Listo. Bueno, para hallar nuestra resistencia primero equivalente de nuestro circuito en paralelo, tenemos una fórmula. Nuestra fórmula, ¿qué nos dice? Nuestra fórmula nos dice es, que es así. 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Como tenemos tres resistencias, bueno, esta sería nuestra fórmula, pero sucesivamente podría ser más. Pero como tenemos tres resistencias, vamos a trabajar con las tres resistencias, ¿ya? Y entonces ponemos acá, nuestra resistencia equivalente es igual a 1 sobre, ya, acá hay que nombrar primero, ¿ya? Acá, vamos a poner que aquí es nuestra resistencia número 1, ¿ya? Este de acá es nuestra resistencia número 1. Este de acá es nuestra resistencia número 2. Y este de acá es nuestra resistencia número 3. Entonces, ¿qué nos dice? 1 sobre nuestra resistencia número 1, que es 15 ohmios. 15 ohmios, ¿ya? Más 1 sobre nuestra resistencia número 2, que es de 10 ohmios. 10 ohmios. Más 1 sobre nuestra resistencia de 30 ohmios. Listo. Hemos reemplazado nada más, ¿no? Bueno, esto es igual para hallar nuestra resistencia equivalente. Primero tenemos que hallar el mínimo común, ¿ya? Entonces acá tenemos el número más mayor, entonces que es el 30. Ponemos que extendemos grande y ponemos como el 30. Ya, listo. Ahora, 30 dividido entre 15 es 2. 2 por 1 es 2. 2. Lo sumamos con el segundo. 30 dividido entre 10 es 3. 3 por 1 es 3. Entonces ponemos 3. Más 30 dividido entre 30 es 1. 1 por 1 es 1. Ya. Entonces acá ponemos que es 1. ¿Ya? Y todo esto lo sumamos, que nos sale igual a 6 dividido entre 30. ¿Ya? Y bueno, para este circuito, solamente tenemos que invertirlo al revés. ¿Ya? Para que nos sea más fácil, lo invertimos al revés y bueno, hacemos la división. 30 dividido entre 6 nos sale que es igual a 5 ohmios. 5 ohmios, ¿ya? Entonces, nuestra resistencia equivalente es de 5 ohmios, ¿ya? Pondremos acá nuestra resistencia equivalente número 1, ¿ya? Número 1, ¿ya? Nuestra resistencia equivalente es a 5 ohmios. Entonces, lo hay que dibujar apartecito acá. Entonces ponemos acá nuestros 12 voltios de servicio. Va por aquí. Acá tenemos la resistencia de 10 ohmios. ¿Ya?
y supuestamente como ya hemos hallado nuestra resistencia equivalente, bajaría a ser uno solo. Nuestra resistencia, dice, nuestra resistencia equivalente 1 es igual a 5 ohmios. Listo, 5 ohmios. Y con esto cerramos el circuito. ¿Ya? Listo. Ahora este se ha convertido en un circuito en serie. Ya. En este circuito en serie tenemos que hallar también nuestra resistencia equivalente. Entonces, también sucesivamente, para esto, para hallar nuestra resistencia equivalente, también tenemos la misma fórmula. ¿Qué nos dice? Nuestra resistencia equivalente en un circuito en serie es la suma de nuestras resistencias. Entonces, tenemos acá nuestra resistencia equivalente es igual a la suma de, bueno, como hemos puesto acá R, una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, entonces pondremos que esto va a ser nuestra resistencia número 4, o si no, pongamos nuestra resistencia inicial, ¿ya? Nuestra resistencia inicial, que sea nuestra resistencia 0, ¿ya? Porque hay que enumerarlo, pues, ya, resistencia 0, vamos a poner resistencia 0, ¿ya? 0, así, ya, ponemos acá. Nos dice que nuestra es la suma de nuestra resistencia, entonces ponemos acá que nuestra resistencia 0 más nuestra resistencia equivalente, ¿ya? Entonces solo reemplazamos nuestra resistencia equivalente en serie es igual, ¿ya? 10 ohmios más 5 ohmios. 5 ohmios. Entonces, ¿qué es igual a 15 ohmios? 15 ohmios. Listo. Bueno, acá ya tenemos nuestra resistencia equivalente total, 15 ohmios. Esa es nuestra resistencia total de todo, la sumatoria en serie. ¿Ya? Listo. Ahora, para poder continuar con nuestro circuito, como ya hemos hallado nuestra resistencia, que es de 15 ohmios, hay que hallar nuestra intensidad de corriente que circula por este circuito. ¿Ya? Por este circuito, nuestra intensidad de corriente. ¿Ya? Entonces, para poder hallar nuestra intensidad de corriente, lo primero que tenemos que hacer acá, vamos a dividir, ¿ya? ¿Qué nos dice según la ley de Ohm? Nos dice que nuestra intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, para hallar nuestra resistencia equivalente, como ya hemos hallado ya nuestra resistencia equivalente total, ¿ya? De todo esto, nuestra resistencia equivalente total es de 15 ohmios, ¿no? Entonces ponemos acá, a ver, nuestra resistencia total de 15 ohmios. ¿Cuándo dónde lo ponemos? Ya lo tenemos acá, ¿no? Es total. De toda esta resistencia, nuestra resistencia equivalente total. Entonces ponemos nuestra resistencia equivalente total, ¿ya? Es igual, ¿ya? ¿Qué dice? Nuestro voltaje es de 12 voltios. 12 voltios dividido entre nuestra resistencia equivalente total, que es de 15 ohmios. 15 ohmios, ¿ya? 15 ohmios, acá es voltios, ¿ya? Entonces, pondremos acá que nuestra intensidad es igual, dividimos 12 dividido entre 15 nos sale que es 0.8 amperios. Entonces agarramos que nuestra intensidad 1, ¿ya? Nuestra intensidad 1 es de 0.8 ohmios, 8 amperios, mejor dicho, perdón, 8 amperios, listo. Acá ya tenemos nuestra intensidad de corriente que es de 0.8 amperios, ¿ya? Listo. Ahora, como ya tenemos nuestra intensidad casi total, entonces tenemos que hallar, obviamente, en cada resistencia también nuestras propias intensidades que pasan en esta resistencia, por esta resistencia y por esta resistencia. Entonces, pondremos acá, ya tenemos acá es nuestra resistencia de 10 ohmios, ¿ya? Entonces, acá nos falta nuestra intensidad, ¿ya? Nuestra intensidad, que lo pondremos acá el número 2. Y también, obviamente, para acá, nuestra intensidad número 3, ¿ya? Y para poder hallar nuestras intensidades individuales por cada resistencia, tenemos que hacer lo mismo. Entonces,
Ya bueno, para hallar esa resistencia individual tenemos que primero hallar nuestro voltaje. Nuestro voltaje. Entonces, bueno, creo que nos vamos a confundir, ¿ya? Listo. ¿Ya? Entonces, para hallar nuestro voltaje individual particular por cada uno de todas estas resistencias, hay que enumerarlo, ¿ya? Para no confundirnos. Acá vamos a poner que es nuestro, que es A, ¿ya? A, acá va a ser nuestro B y acá va a ser nuestro C. Entonces, pondremos acá que es A, B, C, ¿ya? Entonces, para hallar nuestro voltaje que pasa por esta resistencia, esta resistencia, tenemos que hacer lo siguiente, ¿ya? Solo es multiplicar nuestra intensidad total por la resistencia individual, ¿ya? Empecemos. Acá tenemos otra hojita que la vamos a montar a quesito, pero sin confundirnos, ¿ya? Ya listo. Ahí, hay que montarlo ahí, ¿ya? Listo. Agarramos. ¿Ya? Nuestro voltaje, para hallar nuestro voltaje, nos dice que nuestro voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces, queremos hallar nuestro voltaje que pasa por esta resistencia. Ponemos acá voltaje AB. AB es igual, que es igual a nuestra intensidad total de corriente, que es 0.8 amperios, 0.8 amperios, 8 amperios por, ya acá ponemos ya, amperios por la resistencia, que tenemos que aquí es 10, ¿ya? 10. Entonces, multiplicamos 8 por 10, supuestamente es 10, ¿no? 8 voltios. 8 voltios. 8 voltios, ¿ya? Entonces, nuestro voltaje que pasa por esta resistencia es de 8 voltios, ¿ya? Entonces, acá vamos a poner, como ya hemos puesto acá nuestra intensidad, ya, acá vamos a poner, acá, ya, para no confundirnos, ¿qué nos dice? Nuestro voltaje de A, B es igual a 8 voltios, ¿ya? Es de aquí a aquí, ¿ya? Ahora, para hallar nuestro voltaje de BC, que pasa por esta resistencia, de la misma manera. Entonces, vayamos, voltaje de B a C es igualito. Copiamos nuestra intensidad total amperios por la resistencia equivalente, total que estaba en paralelo, que es de 5 ohmios. Entonces, ponemos 5 ohmios, 5 ohmios, ¿ya? Acá faltaba nuestro ohmios, ya. Es igual, ya. Multiplicamos 8 por 5, que nos sale 4. Sí, nos sale 4. Acá ponemos 4 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? También pondremos acá de la misma manera un colorcito para poder diferenciar nuestro voltaje que pasa por ahí. Entonces, ¿qué nos dice? Que nuestro voltaje de B a C es igual a 4 voltios. 4 voltios, ¿ya? Listo. Acá tachamos. Tengo que poner así de 4 voltios. Listo. Entonces, como ya tenemos nuestro voltaje en esta resistencia que circula, supuestamente, como tenemos acá en paralelos, en nuestro paralelo es de acá, ¿no? Nuestro voltaje sería de servicio, que es para todos, es de 4 voltios. 4 voltios, ¿no? Es porque está acá, es en esta resistencia que nos está botando, que pasa un voltaje de 4 voltios. ¿Ya? Listo. Ahora, ya tenemos nuestros voltajes que hemos hallado en cada resistencia que está en serie, que pasa. Ahora lo que tenemos que hallar es nuestra intensidad, ¿ya? Nuestra intensidad de cada circuito, ¿ya? Bueno, para no confundirnos, vamos a hacer acá, ¿ya? Ya. Para hallar nuestra intensidad, vamos a poner otro sitio, ¿ya? Nuestra intensidad, queremos saber cuánto pasa nuestra intensidad por aquí, nuestra intensidad de corriente por aquí, y también de la misma manera por aquí, y luego por aquí. Ya, listo.
Vamos a tachar la casito. Vamos a tachar la casito. La casito vamos a tacharle para poder diferenciar, ¿ya? Listo. Ponemos acá, ¿ya? Listo. Ya, ponemos acá ¿cómo vamos a hallar nuestra intensidad total 1? Bueno, queremos hallar nuestra intensidad en cada resistencia en paralelo que tenemos aquí. Queremos saber cuánto pasa de corriente por acá, cuánto pasa por acá, cuánto pasa por acá. Y de la misma manera, ¿no? Ya. Como hemos hallado nuestra intensidad total, ponemos acá intensidad 2, ¿ya? Es igual, acá ponemos intensidad 3, es igual, intensidad 4, ¿ya? Esto, ya, entonces, ahora listo. Ahora, para hallar nuestra intensidad, acá ponemos, acá, nuestra intensidad 2. Para hallar nuestra intensidad 2 es igual al voltaje BC, ¿sí? Al voltaje BC, al BC. Entonces, para hallar nuestra corriente, tiene que ser igual, ponemos acá, voltaje BC sobre, ya, nuestro voltaje BC sobre la resistencia, sí, sobre la resistencia que es 15, sobre nuestra resistencia número 1, que es igual a 4 voltios dividido entre 15, que nos sale nuestra intensidad de corriente que pasa por esta resistencia, que es 4 dividido entre 15, que es intensidad 2, no sale con decimales. Entonces hay que poner lo mismo, lo que nos salga, porque todo eso tiene que ser la suma de nuestra intensidad total. Entonces, pondremos acá que nos sale 0.26, ¿ya? 26 y con 26 con harto 6. Y al final, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Al final un 7, ¿ya? Esta es nuestra intensidad 2. Entonces, ¿qué nos sale? Nuestra intensidad 2 nos sale que es 0.26, ya. Ponemos un puntito porque se repite mucho. Se repite mucho lo que hemos hallado. Entonces, ya tenemos nuestra intensidad 2 de corriente que pasa por este circuito. Ahora, para hallar nuestra intensidad 3, que pasa por esta resistencia de la misma manera. Entonces, hay que diferenciar, ¿ya? Y nuestra intensidad 3 es igual a nuestro voltaje de BC, es igual por nuestra resistencia 2, ¿ya? Es igual. ¿Cuánto es nuestro voltaje? Es de 4 voltios. 4 voltios dividido entre 10. ¿Ya? Entonces, nuestra intensidad 3, bueno, acá tenemos nuestra intensidad 3 es igual a 4 dividido entre 10, es obviamente que es 0.4 amperios, ¿no? Acá también es amperios, ya, 4 amperios, ya, listo. Ya hemos hallado nuestra intensidad que pasa por esta resistencia que es 0.4 amperios. Acá poner 0.4 amperios, ¿ya? Acá también es amperios. Listo. 0.4 amperios. Acá pasa 0.4 amperios. Quizás no se puede ver, pero es 0.4 amperios, porque aquí ya lo hemos hallado. Ya. Ahora, para hallar también de la misma manera por esta resistencia, tenemos que hacer lo mismo. Es nuestra intensidad 4, ¿no? Es igual al voltaje de BC sobre la resistencia 3. ¿Ya? Nuestro voltaje BC sobre la resistencia 3, que es ¿cuánto? ¿Ya? Nuestro voltaje es de 4 voltios, ¿no? Como ya hemos llegado de BC, dividido entre la resistencia que es 30, ¿ya? Entonces, nuestra intensidad 4 es igual, 4 dividido entre 30 nos sale 0.13, o sea, 0.13, y sucesivamente varios 3. A ver, tenemos acá, tenemos que copiar lo mismo para que la suma de todas nuestras intensidades tiene que salir a nuestra intensidad total, que es la intensidad 1, que es 0.8. Ya, listo. Ya hemos hallado, ya. Nos sale 0.13. 0.13. Punto. Listo. Ya. Tenemos acá nuestra intensidad hallada, ya tenemos nuestra intensidad de corriente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué nos dice? Para poder, decía, la suma de nuestras intensidades tiene que ser a la suma total de nuestra intensidad, que es, ponemos, ¿qué nos dice? En otras palabras,
que nuestra intensidad 2 más nuestra intensidad 3 más nuestra intensidad 4, o sea, nuestra corriente 1, 2, no, 2, 3, 4 es igual a nuestra corriente total, que es la 1, nuestra intensidad corriente, que es la 1, ¿no? Que es 0.8 amperios, ¿ya? Entonces, simplemente, sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar, ¿no? ¿Cómo hemos hallado acá? Hemos hallado que nuestra intensidad 2 es de 0.26 amperios. Entonces ponemos acá 0.26 y sucesivamente el 666 más nuestra intensidad 3 que hemos hallado aquí. Nuestra intensidad 3 que es 0.4 amperios, ¿ya? Entonces ponemos acá 0.4 amperios más nuestra intensidad 4. Entonces nuestra intensidad 4 ha sido 0.13, ¿no? 0.13. 13, sucesivamente 13, ¿ya? Es igual a nuestra intensidad 1. Entonces ponemos acá que nuestra intensidad 1 total es igual, al sumar todos estos números, mira, acá hay 0.4, 0.2 sería 0.666, más 1, 0.7, más 3, 0.9 y sucesivamente, como tiene un 7 en decimal, ya 0.8. Entonces, nuestra suma de todas nuestras intensidades nos sale que es 0.8 amperios, ¿ya? Entonces, como hemos hallado, la suma de todas nuestras intensidades salió que es 0.8 amperios. Vamos a ver si coincide con nuestra intensidad total, que es lo mismo, mira, ¿ves? 0.8 amperios. Listo. Acá ya pudimos hallar nuestras intensidades totales. Bueno, con este circuito ya pudimos hallar nuestros voltajes y también nuestras intensidades. También tenemos nuestras resistencias. Mira, en nuestro voltaje tiene que ser la suma de acá, por esta resistencia de este voltaje y de esta resistencia de este voltaje, tiene que ser la suma de esos dos a la misma fuente, que es de 12 voltios. Entonces ponemos 8 más 4 es 12. Entonces quiere decir que el ejercicio está bien. Bueno, esto es todo por hoy y ya hemos podido hallar todo nuestro circuito mixto, que está tanto en serie como en paralelo. Hemos podido encontrar nuestra resistencia equivalente en paralelo, que es de nuestra resistencia en paralelo, que es de 15 ohmios, ¿ya? Esta es nuestra respuesta, que es nuestra resistencia en paralelo, nuestra resistencia equivalente total, ¿ya? Y también sobre eso, nuestra resistencia equivalente en serie, también le hemos podido hallar, ¿ya? Nuestra resistencia equivalente en serie, hemos podido hallar. Bueno, en serie, ¿no? En serie es esta acá. Luego acá, ya pues. Vamos a tacharle bien, mejor dicho, ¿ya? Acá hemos encontrado nuestra resistencia equivalente en paralelo. Y esta es nuestra resistencia en serie. Sí, me estoy confundiendo. Esta es nuestra resistencia equivalente en paralelo, que es el total de 5 ohmios, que obviamente le hemos puesto aquí, de 5 ohmios. Acá le hemos puesto. Esta es nuestra resistencia equivalente total en paralelo. Nuestra resistencia equivalente en serie es de 15 ohmios. Ya, es todo esto. Nuestra resistencia equivalente total. Ya, hemos podido hallar nuestras resistencias equivalentes totales. Hemos podido hallar nuestros voltajes de qué pasa por esta resistencia, que es de 8 voltios. También que hemos hallado en esta resistencia, que es de 4 voltios, ¿ya? Y la suma obviamente tiene que salir a la fuente, que es de 12 voltios. Hemos podido también hallar nuestras intensidades de corriente que pasa por cada resistencia en nuestro circuito en paralelo, ¿ya? Que nos sale que es 0.26, que nos sale que es 0.4, que nos sale que es 0.13.33, y toda esa intensidad de corriente tiene que ser a la suma total de nuestra intensidad, que es 0.8 amperios. Bueno, con todo esto ya pudimos concluir nuestro circuito mixto. Muchas gracias. Mi nombre es Anthony y bueno,
pude realizarlo yo. Gracias.